un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 3, que se titula Las raíces del descontento. Recuerden que estamos estudiando cómo obtener descanso en Cristo. Uno de los aspectos que provoca que no descansemos, que no encontremos tranquilidad, es el descontento. El descontento surge cuando existe un conflicto entre lo que queremos y lo que obtenemos. ¿De acuerdo? Es algo que yo quiero, pero no lo obtengo. Es algo que yo quisiera anhelar, pero no lo consigo. O consigo algo que no me esperaba yo encontrar. Eso provoca descontento, diferencias en nuestro propio ser. ¿De acuerdo? Las raíces del descontento pueden ser externas, pero también internas. Durante esta semana vimos algunas de ellas, pero también encontramos cómo podemos desarraigar el descontento, porque la lección se refería precisamente a que lo que nosotros hacemos a veces tiene un origen que es muy profundo o que está tan arraigado como las raíces de un árbol, y eso hace que sea muy difícil de sacar. Pero nosotros con la ayuda de Cristo encontramos durante esta semana respuesta a estas inquietudes. Así que vamos rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 35. Dice: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Aquí estamos hablando de las primeras, podríamos llamarlo como el descontento externo, que provoca que no encontremos paz en nuestra vida cristiana. Bueno, uno de los principales aspectos cuando tú decides seguir a Cristo, cuando tú decides cambiar tu estilo de vida por seguir la voluntad de Dios, por cumplir sus mandamientos, provocas que las personas que están a tu lado, que no han seguido a Cristo, te pongan en oposición contra ti. Aquellos que en un momento dado si eran tus amigos, que era tu familia, que era lo que querías mucho, ahora que te ven como un seguidor de Cristo, te pueden tildar de fanático, te pueden tildar de muy religioso, de hipócrita, etcétera, porque has decidido cambiar por seguir a Cristo. Jesús vino a esta tierra y vino con un mensaje de amor y paz, pero en esa parte del libro de Mateo encontramos que él dice que vino también con una espada, vino a hacer división, porque seguir a Cristo implica también desarraigarnos o separarnos de aquellos que nos están alejando de Dios. Así sea, como dice en este versículo, tu madre, tu padre, tu suegra, cualquiera. ¿Okay? Está hablando de que ser seguidor de Cristo va a provocar por solamente ese cambio problemas, ¿de acuerdo? Dificultades en tu vida. Eso no quiere decir que sea siempre, ¿verdad? Hay familias que quizás te van a aceptar y van a ser muy buenas contigo, pero no es de todo de los casos, ¿de acuerdo? Los que dicen amar a Jesús tienen que aprender que Él es su prioridad, ¿de acuerdo? Que Cristo es mucho más importante que cualquier persona que existe en esta tierra, ¿ok? Seguir a Cristo, seguir su voluntad implica entregarte por completo a Él. Y eso no es egoísmo de parte de Jesús, porque Él quiere salvar tu vida. Pero si tú, por seguir a Jesús, tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, y entonces para tener la fiesta en paz, dices, no, pues yo voy a continuar con mi esposa, de lo que ella diga, su misma religión, de sus mismas costumbres, que sé que son malas, que están alejadas de la palabra de Dios, con tal de no tener dificultades o problemas. Entonces tú no estás siguiendo el consejo divino, ¿ok? Quizás no tengas que reclamar o airarte con esas cosas, sino simplemente aceptar que hay diferencias de pensamiento y que es, aunque haya oposición, aunque haya problemas, mientras tú sigas a Cristo, entonces, y cumpliendo su voluntad, tú vas a tener la seguridad de que vas por buen camino. Los demás tendrán que en un momento dado también ser llamados por el Espíritu Santo a través de tu testimonio, y si es posible ellos también aceptarán esa misma vida. Tienes que hacerla atractiva también, tu vida tiene que ser una vida realmente entregada al Señor, y eso va a impresionar los corazones de las personas que te conocen. Pero si encuentras tu posición, ten la seguridad de que seguir a Cristo es lo mejor. Fíjense por favor lo que dice nuestra elevada vocación del 18 de noviembre. La paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de su paz. Ser cristianos
de cristianos verdaderos es de valientes. Si tú has decidido seguir a Cristo, a pesar de que en tu familia quizás sea el único creyente, te felicito, porque has escogido lo mejor, que es seguir a Jesús. ¿Ok? Esos son los factores externos que causan descontento. ¿Okay? Ser seguidor de Cristo causa descontento entre los que te rodean y eso provoca conflictos en tu vida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando hay factores internos? Factores que nacen de tu propio corazón. Vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver lo que es el egoísmo. Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta declaración es muy clara, ¿sí o no? La abundancia del hombre no consiste en las cosas que posee. ¿Sí? Entiende, hermano, algo. Todo lo que tienes viene de Dios, ¿de acuerdo? Todo. ¿Sí? Tus bienes, tu carro, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tus cuentas bancarias, todo lo que tienes es de Dios. O sea, nada es tuyo. Dios te ha permitido administrarlo, eso sí. Eres un mayordomo de todas las cosas que tienes. ¿De acuerdo? Arraigarte a las cosas, ambicionarte de las cosas que tienes como tuyas propias, como que yo me lo merezco porque yo trabajé para eso, como que es mío, hace que dentro de ti haya un conflicto. Porque si sabes que las cosas vienen de Dios, que todo le pertenece a Él, pero tú quieres quedarte como si lo merecieras, como si tú lo hubieras creado como tuyo, entonces hay ese conflicto y no encuentras paz, no encuentras descanso, porque la ambición se ha convertido en parte de tu vida. ¿Ok? ¿Cuál es el antídoto bíblico contra el egoísmo? Muy bien. Hay tres antídotos muy sencillos. Primero, ser humildes como Cristo. ¿Qué? ¿Qué vino a hacer Cristo en esta tierra? Vino a servir, no vino a mostrarse como un gran rey, decir sígame ahora porque todo lo que le voy a dar va a ser grande, entonces vamos a seguir a Cristo porque nos iba a dar algo. ¿Qué vino Él? Vino a entregarse. ¿Qué? No escatimó dejar su trono en el cielo, venir a vivir una vida humilde, vivir a entregarte por completo, incluso morir por ti. Entonces Él vino a servir. Ese es el ejemplo que Él quiere que tú sigas. Tú también tienes que ser servidor de los demás. ¿Qué? Ese es el segundo concepto, ser humilde como Cristo y ser servidor de los demás. ¿Qué? No trabajas para ti, trabajas para servir a los demás, para con tu vida entregar todo lo que, todos tus talentos, todos tus dones, todos tus bienes para el servicio de los demás, para que los demás se acerquen también a Cristo. Y por último también, el tercer consejo que Dios te da es dar preferencia a los deseos de los demás. Eso puede sonar algo radical, ¿sí o no? Puede decir, oye, ¿cómo voy a darle todos mis bienes a los demás? ¿Cómo voy a hacer todo mi talento para los demás? ¿Y yo qué? Tú vas a ser recompensado porque estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque Cristo se entregó completamente a esta humanidad caída, a esta humanidad corrupta, que en este momento lo rechaza. Pero el Señor está pidiendo que tú sigas ese ejemplo. Así que es difícil aceptar ese consejo porque en el momento que lo dijo era un concepto revolucionario, que ser servidor en vez de ambicionar. Pero esa es la única respuesta que Dios nos da para que nosotros podamos desarraigar de nuestro ser la ambición. Que hay ambiciones buenas. Hay ambiciones buenas. La ambición buena viene encausada. Yo voy a trabajar para que mi iglesia sea una iglesia próspera. Voy a trabajar para que a través de mis ofrendas se pueda cumplir la misión del Evangelio. Voy a trabajar. Es bueno ambicionar. Planear para el futuro es bueno también. Pero cuando todo lleva a un fin, y eso es precisamente el cumplimiento de la visión en esta tierra. Nunca te desvíes de esa misión, nunca te desvíes de esa visión que tiene Dios para tu vida, que es servir a los demás. Si Dios te ha bendecido con abundancia de bienes, alabado sea el Señor, úsalos para su obra. No te quedes con ellos, porque al lugar al que vas, al lugar que el Señor tiene preparado para ti, no entra ninguno de estos tesoros en la tierra. ¿Okay? Todo eso, todo nos sirve, porque en el cielo lo único que vamos a llevar será nuestro carácter. Así que vamos al segundo aspecto, que es muy interno también. Vamos a Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta es una de las cosas, de las partes de los evangelios que a mí me extraña mucho. ¿Cómo puede ser que los discípulos que habían estado 3 años con Jesús, que habían caminado con Él, que habían hablado horas y horas en la madrugada con Él, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus sermones, que habían visto cada una de las cosas maravillosas que Jesús en esta tierra todavía, unas horas antes de su muerte, empezaran a discutir entre ellos de que quién sería el más importante dentro de su reino, que ellos pensaran que era un reino terrenal? Había algo ahí
que tenía muy arraigado a los discípulos, y era precisamente el aspecto de la ambición. ¿Sí? A veces somos ambiciosos, somos egoístas en ese sentido. Ellos no pudieron captar las verdades espirituales porque sus pensamientos estaban llenos de ambición. Ambicionaban un puesto importante en el futuro reino terrenal del Mesías. ¿Cómo erradicó Dios esa ambición? ¿Cómo la erradicó? Bueno, dice que sentó un niño en sus piernas y le dijo: si no sois como estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Si tú te pones a pensar como un niño, no sé, de 3 años, si tienes la oportunidad de tener un niño en tu casa de esa edad, ¿cómo es ese niño? Tú le das una pelota al niño y el niño está feliz con su pelota. Tu pelota es lo máximo y él juega horas y horas con esa pelota. Si tú le das después un avioncito, el niño es feliz con ese avioncito y su mundo está rodeado en lo que hace con el avioncito. Y su imaginación está tan entregada a divertirse y a jugar con ese avioncito que no le importa nada más. Así sea el avioncito más viejo o más barato que hayas encontrado, para él es lo mejor. Dios te está invitando a que tengas esta misma pureza que los niños tienen. No olvídate de las cosas que tienes en esta tierra, son más importantes. No busques la jerarquía, no busques el reconocimiento humano. Busca que el Señor te voltee a ver y diga: ese es mi hijo fiel, es un hijo bueno, un hijo que está feliz con lo que yo le he dado y hace que prospere todo lo que yo le doy. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo mi voluntad. Tenemos que abandonar entonces los planes que tenemos para nosotros y entregarnos a los planes que Jesús tiene para nosotros. ¿Ok? Él nos lleva a abandonar nuestras visiones erróneas y dejarnos conducir por Él. Seguir a Jesús va a entregarte todo lo que necesitas. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo demás va a venir por añadidura. Hay que aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Hay que aceptar que Dios tiene planes grandes para nosotros, pero si no aprendemos a vivir conforme a esta vida que el Señor nos ha otorgado y ambicionamos vivir una vida que no nos corresponde, porque el Señor todavía no quiere que vayas por ese camino, entonces tú vas a tener conflictos y no vas a encontrar descanso a tu vida. Quiero que vamos al tercer aspecto, y que el Señor, durante esta lección, el Señor nos quiso enseñar muy bien. Vamos a lo que es la hipocresía. Vamos al libro de Mateo capítulo 23. En Mateo 23 encontramos 14 referencias a la palabra hipocresía. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esta palabra hipócritas es muy fuerte. A mí no me gusta usarla en ningún sermón, no me gusta usarla en ningún tema, porque creo que le corresponde solamente al Señor hablar de este tema. Pero durante esta semana el Señor nos enseñó que uno de los aspectos, uno de los problemas más arraigados que tiene el ser humano está precisamente en esta palabrita, la hipocresía. En el capítulo 23 de Mateo, por ejemplo, encontramos muchos ejemplos gráficos de cómo los fariseos o los seduceos vivían la hipocresía. Por ejemplo, ellos cerraban el reino de los cielos porque no entrabas ni dejabas entrar a nadie. Ellos eran exclusivos del reino de los cielos. Ellos arruinaban a las viudas, pero hacían grandes oraciones, le quitaban su dinero y oraban mucho, y las viudas seguían siendo pobres. Ellos hacían que los alumnos de ellos fueran más fanáticos que ellos mismos, les daban reglas mucho más difíciles y hacían que los alumnos se convirtieran en personas mucho más radicales que ellos mismos. Que ellos diezmaban lo poquito que tenía, pero ellos olvidaban qué cosa, el amor, ellos olvidaban la justicia, ellos olvidaban la fe. Ellos limpiaban lo de afuera, pero no lo de adentro, porque por dentro estaban llenos de injusticia, había egoísmo en su corazón. Sin embargo, se paraban en la iglesia, se paraban a hablar de Dios, se paraban a hablar de amor al prójimo, cuando ellos no lo sentían. Ella decía, el Señor Jesús decía en Mateo 23, sois como sepulcros blanqueados, bonitos, pero llenos de inmundicia. ¿Okay? Afuera un mármol hermoso, pero adentro mucha inmundicia. Y también honraban a los profetas muertos, pero desechaban a los vivos. Negaron a Jesús una y otra vez, a pesar de que venían con un mensaje de amor, un mensaje radical que los llevaba a reflexionar. ¿Okay? Entonces en el Evangelio se registran 14 veces la expresión hipócritas. Entonces quiere decir que el Señor le da mucha importancia. Es por eso que me gusta el siguiente versículo, Mateo 23, 28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía.
Creo que nosotros no podemos juzgar, ninguno de los mis hermanos que estamos aquí estudiando la lección podría juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una viga en el ojo que no podemos negar. ¿Okay? El Señor hacía mucho énfasis en este aspecto, porque sabía que quizás de todos los componentes del descontento interno que podríamos haber mencionado esta semana, la hipocresía es la que más daño le hace a la iglesia. Es la que más daño, más problemas ha traído en la iglesia, la que provoca que los hermanos se salgan de la iglesia, porque consideran que cuando entran a la iglesia, entraron forzados, entraron engañados, porque dentro de la iglesia resulta que el hermano que los había invitado no es ni tan bueno, no es ni tan puro, no es ni tan inteligente como ellos creían. En realidad solamente los estaba engañando. ¿Por qué? Porque es un hipócrita. Qué increíble cómo el ser humano puede tener ese problema. Y el Señor se daba cuenta de eso y decía, es un ejemplo de lo que pasaba en su tiempo, pero desgraciadamente dentro de la iglesia sucede lo mismo en estos momentos. Dentro de la iglesia hay personas que se paran en el púlpito y hablan acerca del amor de Dios cuando dentro de su corazón hay egoísmo, hay disensión, hay problemas, hay ambiciones, hay envidias. ¿Cómo puede ser que te atrevas a hablar de esta manera? ¿Por qué? Porque es un hipócrita, porque piensa que puedes engañar a Dios. Yo mismo puedo caer en ese problema, cualquiera de nosotros, porque ninguno está exento de eso. ¿Cómo podemos erradicar? ¿Por qué? ¿Qué el Señor nos pide que hagamos para que esta corrupción en nuestro corazón se vaya acabando, vaya desapareciendo? Jesús nos invita y nos fortalece para que tú vivas lo que crees. ¿Okay? La forma de desarraigar la hipocresía en tu vida es vive lo que crees. ¿Okay? Acepta el Evangelio en tu vida, acepta el mensaje de Dios en tu vida, cumple la voluntad de tu vida y vive conforme a esos principios. Lo que tú has aprendido durante más de, 20, 30 años de pertenecer a la iglesia, en estos momentos debe ser un estilo de vida para ti. Y esto va a provocar que tú cuando hables con fuerza, con firmeza, porque estás viviendo el Evangelio. Estás hablando de que te gusta que la gente vaya a predicar, pues tú también predica. Te gusta que la gente dé estudios bíblicos, pues tú da estudios bíblicos. Me gusta mucho orar, me gusta que la gente ore, quiero que ustedes oren con poder. Pues empieza a vivir una vida de oración. O sea, vive lo que crees. No hables solamente de labios para afuera. Habla del corazón, habla realmente de lo que sientes porque estás viviendo el cristianismo. Si tú no estás viviendo el cristianismo, entonces no te hagas hipócrita y quieras dirigir o quieras hablar o quieras predicar. Tienes que aprender a vivir el cristianismo, ¿de acuerdo? Sé que es difícil. ¿Por qué? Porque está muy arraigado, por eso la lección dice que son cosas que se arraigan, que tenemos dentro de nuestro ser de manera tan profunda, tan fuerte, que es muy difícil separarnos de ellas, pero no quiere decir que sea imposible. El Señor nos está invitando a que hablamos. Fíjense, por ejemplo, lo que dice este consejo, el deseo de todas las gentes. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. ¿Okay? Yo te doy un consejo práctico también. Me gusta este consejo de Elena G. de Pay. Pero también te doy este consejo práctico. ¿Okay? Usa tu tiempo en servir a los demás. Usa tu tiempo en predicar el Evangelio. Usa tu tiempo precioso en compartir estas verdades. No escatimes ninguna oportunidad que se presenta para compartir una y otra vez lo que sabes. Entre más comprometidos estés con la obra de predicar el Evangelio, entre más comprometido o más tiempo uses durante tu semana para poder llevar a otro este mensaje, te aseguro que no va a haber espacio para la hipocresía. Porque la gente va a estar viendo, tú vas a estar tan ocupado en esa obra que se te va a olvidar. Te va a olvidar realmente esos aspectos que te alejan de Dios. Vas a estar tan comprometido en su misión que el Señor va a hacer maravillas en tu vida y te va a transformar de una manera poderosa. Es por eso que el consejo que nos deja esta última parte de la lección nos ayuda a erradicar el descontento. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 1. No os angustiéis, confiad en Dios y confiad también en mí. ¿Okay? Como hemos visto, no solo nuestra naturaleza pecaminosa puede provocarnos descontento, ¿okay? Nuestra propia fidelidad nos puede llevar a vivir situaciones angustiosas. ¿Cómo podemos encontrar paz dentro de la angustia? Muy bien.
hay dos partes. Primero, la confianza. ¿Okay? ¿En quién te depositada tu confianza? Pues únicamente en aquel que no va a fallarte nunca. Y eso es precisamente Jesús. Él ha prometido darnos vida. Juan 10:10 nos ha dejado vida, pero vida en abundancia. ¿Okay? Confía en que si tú te entregas a Dios, si te entregas a Jesús, Él no te va a recompensar cosas que no necesitas. Al contrario, te va a dar más de lo que esperas. ¿Okay? Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos o desanimados, no desconfiemos de Dios. Al contrario, entreguémonos más a Él. Y por otro lado, ten en cuenta siempre nuestra mente en las cosas celestiales. Dios está preparando lugar para nosotros. San Juan 14, del 1 al 3, nos da esta claridad. ¿Okay? Él está preparando un lugar especial para ti. Él está entregando todo para que tú puedas aspirar a la vida eterna. Esa es tu misión. Hacia ese lugar vas. Tú vives esta vida como si ya mañana estuvieras en la patria celestial. Y entonces tu vida va a ser una vida plena, una vida feliz, una vida en la cual el Señor va a hacer planes gloriosos contigo. Va a hacer impacto impresionante en todos los que te rodean. ¿Okay? Vive como si estuvieras a un paso de la eternidad. El enfocar nuestros pensamientos en estas promesas, las vicisitudes de esta vida, los problemas de esta vida van a pasar al segundo plano. Entonces vamos a tener esperanza en medio del descontento y poco a poco esas diferencias se van a desaparecer y ya no va a haber nada que perturbe tu paz. Y eso es lo más bonito, que cuando tú empiezas a vivir esa vida, puedan tener problemas por aquí y por allá, y tú vas a estar de lo más tranquilo, de lo más sereno, porque tú estarás confiado y aferrado a tu Padre Celestial. Fíjense lo que dice este último consejo de nuestra vara vocación de Elena G. de White. Dice de la siguiente manera: ante vosotros hay dos caminos, el camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho, podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo. Pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso y el pecado que tan fácilmente los acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Estás a tiempo de cambiar. Estás a tiempo de hacer una diferencia en tu vida. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo que impacte a las demás personas, sigue estos consejos que hemos aprendido durante esta semana. Quizás es difícil, quizás lo consideres imposible, pero ¿sabes qué? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja tus penas en Él, deja tus problemas en Él y Él obrará de manera maravillosa. Que Dios te bendiga en este sábado, que tengas un muy feliz día y sobre todo siga apoyando su palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes.